Y si el río Éufrates, al secarse, no solo revelara ruinas antiguas, sino también secretos ocultos bajo capas de roca, silencio y tiempo? Los relatos describen túneles secretos excavados en la roca sólida, extrañas cámaras, una figura arrodillada, símbolos de serpientes, sellos de piedra gigantes e inscripciones que sugieren contención más que culto. Durante siglos, muchos han interpretado las revelaciones que advierten sobre el río Éufrates como una profecía lejana. Pero ahora, a medida que el río retrocede y se revela en lugares enterrados, surge una pregunta cada vez más importante. ¿Por qué los antiguos constructores crearon estructuras que se asemejan más a prisiones que a templos? Antes de empezar, por favor, denle me gusta a este video, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal para más investigaciones bíblicas. Ahora, comencemos. Cuando el Éufrates retrocedió, no solo dejó al descubierto barro agrietado y piedras olvidadas. En un tramo expuesto de la ribera, apareció una oscura abertura bajo capas de roca endurecida. Al principio, los investigadores creyeron que se trataba de una cueva natural excavada por siglos de agua, pero en cuanto entraron, esa explicación dejó de parecerles correcta. Las paredes eran demasiado rectas, las esquinas demasiado afiladas. Los pasadizos parecían tallados en piedra sólida por manos deliberadas. No era una cueva formada por un río. Era un sistema de túneles construido con un propósito. A medida que el equipo avanzaba, el aire comenzó a cambiar. El calor de la superficie desapareció. A cada paso, la temperatura descendía. Las paredes de piedra se volvían más frías. El aliento se hizo visible en el haz de sus linternas. Entonces llegó el sonido. Al principio, era débil, como el viento que se filtra por una grieta. Pero más adentro, subía y bajaba, como un grito lejano enterrado en la piedra. Algunos lo llamaron presión, otros, eco, pero varios dijeron que sonaba como algo que gritaba muy por debajo de ellos. Y ahí es donde la revelación se vuelve imposible de ignorar. Liberen a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. La Biblia no describe el Éufrates como un río común y corriente. Lo presenta como un límite profético, un lugar ligado a la restricción, la liberación y el tiempo señalado. Los túneles se retorcían como un laberinto. Un corredor se dividía en 3. Un pasaje estrecho descendía abruptamente. Otro pasaje terminaba en una pared marcada por profundos arañazos. No había señales de culto, ni pinturas de paz, ni una cámara abierta para reunirse. Todo se sentía cerrado, pesado y hostil. Pronto, varios investigadores comenzaron a tener dificultades para respirar. Sus monitores de oxígeno no mostraban peligro evidente, pero sentían opresión en el pecho. Un hombre se dio la vuelta, diciendo que sentía como si las paredes lo presionaran. Estos túneles no fueron construidos para guiar a la gente. Fueron construidos para confundir, retrasar y contener. Como una prisión excavada bajo el río, cada pasaje parecía decir lo mismo. Lo que fuera que se colocó allí nunca debió salir a la luz. Y bajo el Éufrates, cada vez más seco, esa advertencia ya no estaba enterrada. Pero los túneles eran solo el principio. Tras horas avanzando por el pasaje inferior, el equipo llegó a una cámara que se sentía diferente a todo lo anterior. Más amplia, más silenciosa. El techo se alzaba hacia la oscuridad, y el suelo parecía liso y desgastado, como si aquella habitación hubiera albergado algo demasiado importante como para olvidarlo. Entonces las luces iluminaron la pared del fondo. Cerca de la superficie de piedra se encontraba una figura con forma humana y alas. Al principio nadie habló. La estatua era alta, silenciosa y estaba cubierta por una capa exterior oscura, casi como si el fuego, el humo o el tiempo la hubieran ennegrecido. Sus alas estaban plegadas a su espalda, no alzadas en señal de gloria, sino retraídas hacia adentro, como algo contenido. No parecía una imagen de culto, parecía una advertencia. El rostro inquietó al equipo. La boca estaba cerrada. La expresión parecía agobiada, casi triste, como si la figura representara algo que hubiera caído del honor al juicio. Grietas recorrían las alas, el cuello y los hombros. Bajo la oscura cáscara aparecieron capas pálidas, parecidas a la piedra, más claras y suaves que la superficie. Un investigador se acercó, luego se detuvo. La presión del aire cambió. Se les oprimía el pecho, les zumbaban los oídos. Varias personas retrocedieron, luchando por respirar con normalidad. Sus monitores no mostraban un peligro claro de oxígeno. Sin embargo, la habitación se sentía pesada, como si la atmósfera misma se resistiera. Entonces se oyó un sonido débil. No era una voz, ni viento, más bien como una respiración tras una piedra. Por eso el descubrimiento perturbó tanto al equipo.
En las Escrituras, los ángeles no son mitos ni adornos, son seres espirituales reales. Y la Biblia también habla de ángeles que se rebelaron. 2. Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó y los entregó a cadenas de oscuridad reservadas para el juicio. Judas 1:6 también habla de ángeles que abandonaron su lugar y están encadenados eternamente bajo la oscuridad. Así que cuando se encuentra una figura humana alada en una cámara sellada bajo el Éufrates, agrietada, oscura y rodeada de presión, silencio y miedo, la pregunta se vuelve imposible de ignorar. ¿Era esta estatua solo un símbolo antiguo? ¿O era una advertencia tallada sobre los seres caídos, una vez conectados al cielo, ahora recordados en la oscuridad, la restricción y el juicio? Espera un segundo. Dale al botón de me gusta. Deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien. Continuemos. Cuando descubrieron otra cueva seca cerca del Éufrates, que estaba en retroceso, el equipo esperaba encontrar fragmentos de cerámica, herramientas enterradas o restos de un antiguo asentamiento. En cambio, sus luces iluminaron algo extendido por el suelo, como los restos de una criatura demasiado grande para pertenecer a ese lugar. Al principio, parecía una hilera de piedras cubiertas de polvo. Entonces vieron la forma. Una larga columna vertebral se curvaba a lo largo de la cámara, con huesos parecidos a costillas que se extendían hacia afuera desde ambos lados. Cerca del extremo opuesto, un cráneo estrecho descansaba parcialmente bajo el barro endurecido, con la mandíbula abierta como congelada en una última advertencia. La estructura se parecía inquietantemente al esqueleto de una serpiente gigante. Quizás se trataba de un reptil antiguo. Quizás la crecida había arrastrado los huesos hasta la cueva. Quizás los restos solo parecían serpientes debido a la erosión y las sombras. Pero cuanto más quitaban el polvo, más difíciles se volvían esas explicaciones. Los huesos estaban demasiado dispuestos. La posición era demasiado directa. El cuerpo parecía estar frente a una puerta de piedra sellada. Ese detalle lo cambió todo. Los aldeanos locales llevaban mucho tiempo hablando de una serpiente bajo el Éufrates. No solo un animal, sino un guardián. Según las antiguas historias, custodiaba lugares prohibidos y aparecía cuando se perturbaban las cámaras ocultas. La mayoría consideraba esas leyendas como folclore, pero dentro de aquella cueva, rodeado de huesos y silencio, la historia parecía mucho más antigua que la imaginación. Entonces, las paredes revelaron la misma imagen una y otra vez. Serpientes talladas alrededor de pilares, serpientes que rodeaban estrellas. Serpientes que aparecían junto a seres alados. Un gran relieve mostraba una serpiente de pie ante una puerta sellada. No parecía una decoración ni un dios que recibiera culto. Parecía un guardia de prisión. Esa era la parte más inquietante. Si la serpiente custodiaba la puerta, ¿qué había detrás? ¿Qué temían los antiguos constructores para colocar este símbolo en la entrada? La Biblia le da a la serpiente un significado serio. En el Génesis, la serpiente está ligada al engaño en el jardín. En el Apocalipsis, la serpiente antigua está conectada con Satanás, el engañador del mundo entero. Así que cuando aparecen un esqueleto de serpiente y símbolos de serpiente bajo el Éufrates, el mensaje se vuelve difícil de ignorar. Algo estaba siendo marcado, algo estaba siendo advertido. Y si ves una conexión entre este descubrimiento y Escritura, deja un comentario abajo. Quiero saber qué piensas. La cámara más profunda no tenía forma de tumba, santuario ni trastero. Era ancha, circular y de un orden extraño. En el centro se alzaban 4 enormes pedestales de piedra, cada uno colocado con meticulosa precisión, como si toda la sala hubiera sido construida a su alrededor.
Uno miraba al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Nada en la disposición parecía casual. El primer pedestal llevaba el símbolo de un ala. El segundo mostraba una estrella. El tercero estaba marcado con una serpiente. El cuarto tenía la imagen de una corona. Los grabados eran antiguos, pero aún lo suficientemente claros como para reconocerlos. Cada símbolo parecía representar un cargo o ser de poder diferente. Juntos formaron un círculo alrededor de un espacio vacío en el centro de la cámara. Ese centro vacío era lo más inquietante. No había altar, ni estatua, ni mesa de ofrendas. Solo un espacio desolado rodeado por 4 marcadores de piedra. Parecía que algo había estado allí, o peor aún, que algo había sido retenido. La habitación no evocaba culto, evocaba contención. Cuando el equipo comenzó a escanear la cámara, el equipo empezó a fallar. Las lecturas de la brújula se desviaban sin motivo aparente. Los instrumentos de medición perdían la calibración. Los drones se desconectaban a poca distancia de sus operadores. Las cámaras parpadearon y luego volvieron a funcionar. Algunos atribuyeron la falla a los minerales de la roca, otros a la presión subterránea, pero los fallos parecían intensificarse cerca de los 4 pedestales. Entonces se encontraron las inscripciones cerca de las bases. Gran parte de la escritura estaba dañada, como si alguien hubiera intentado borrarla, pero algunas líneas permanecían. Una frase se refería a 4 seres atados. Otra hablaba de guardianes del abismo. Una tercera mencionaba el tiempo señalado. Esa frase cambió la atmósfera de la cámara, porque Apocalipsis 9:14 dice: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Durante años, muchos interpretaron ese versículo como simbólico, distante y misterioso, pero estando en una cámara bajo el Éufrates, rodeados de 4 pedestales, 4 direcciones, 4 símbolos e inscripciones sobre 4 seres atados, la conexión se volvió imposible de ignorar. La Biblia no presenta a estos seres como mensajeros de consuelo. Están atados hasta un momento específico, un tiempo señalado por Dios. Y ahora la pregunta ya no era solo arqueológica. ¿Por qué los antiguos constructores crearían una cámara centrada en 4 ataduras? ¿Y qué temían que sucediera cuando llegara el momento señalado? Antes de continuar, por favor denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Entonces el centro vacío comenzó a revelar su secreto. Al principio, el equipo solo vio polvo, gravilla rota y una sección plana de piedra entre los 4 pedestales. Parecía ordinario comparado con los símbolos alrededor de la sala. Pero a medida que los trabajadores comenzaron a limpiar el suelo, un contorno circular apareció lentamente bajo los escombros. La forma era demasiado perfecta para ser natural. Se quitó más polvo, luego más. Pronto el equipo se dio cuenta de que no estaban viendo un patrón en el suelo, sino un enorme sello de piedra circular colocado directamente en el centro de la cámara. Era ancho, pesado y encajaba tan firmemente en la roca circundante que parecía diseñado para no ser movido jamás. 4 ranuras estrechas se extendían hacia afuera desde el sello. Una ranura conducía al pedestal marcado con un ala, otra, a la estrella, otra, a la serpiente, otra, a la corona. La conexión era exacta. Cualquiera que fuera la función de los 4 pedestales, estaban vinculados a este sello. Toda la cámara parecía haber sido construida a su alrededor. Dentro de los surcos había un residuo oscuro, casi negro, acumulado en finas líneas como líquido seco o ceniza mineral. Se tomaron muestras, pero nadie pudo explicar de inmediato qué era. No parecía suciedad común. Parecía colocado allí como si algo hubiera pasado alguna vez por esos conductos. Entonces comenzó la vibración. Era baja, lenta y profunda, bajo el suelo. No lo suficientemente fuerte como para sacudir la cámara, pero sí lo suficientemente fuerte como para sentirse en los pies y el pecho. Algunos pensaron que era el movimiento de la piedra. Otros pensaron que era agua subterránea, pero el sonido regresó en ondas constantes que ascendían directamente desde debajo del sello. Entonces se descubrió otra inscripción a lo largo del borde exterior. Las palabras estaban dañadas, pero aún se podía leer una línea. 4 estaban encuadernadas, una permanecía debajo. Nadie habló por un momento. Hasta entonces, la cámara había apuntado a 4 seres, 4 símbolos, 4 direcciones. Pero esta frase sugería algo más, algo debajo de ellos, algo separado de los 4. El equipo trajo equipo de radar y escaneó el suelo bajo el sello. El resultado lo cambió todo. La foca no descansaba sobre roca sólida. Debajo había un espacio hueco, uno grande, y de repente el sello de piedra ya no parecía un misterio, parecía una tapa.
mucho más arriba, cerca de un tramo más tranquilo del Éufrates. Los trabajadores descubrieron algo mucho más pequeño que las cámaras bajo el río, pero no por ello menos misterioso. No era una puerta, ni una estatua, ni un muro de inscripciones. Era una jarra de cerámica enterrada profundamente en tierra endurecida, sellada con tanto cuidado que parecía que alguien la había escondido con urgencia y temor. La jarra era antigua, pero no estaba rota. Su superficie de arcilla estaba manchada por el barro y el paso del tiempo. Alrededor del cuello del frasco había marcas tenues, casi borradas, como si el dueño nunca hubiera tenido la intención de exhibirlo. Había sido colocada bajo tierra deliberadamente, lejos de cualquier tumba, palacio, altar o asentamiento visible. Cuando se retiró el sello, la habitación quedó en silencio. Dentro había piezas de oro, pequeños adornos y joyas preciosas envueltas en telas deterioradas. Algunos objetos eran sencillos, otros de formas finas, lo que indicaba que alguna vez pertenecieron a personas adineradas o con autoridad. Anillos, cuentas, fragmentos de collares y pequeños platos decorativos se encontraron amontonados como si alguien hubiera reunido todo lo valioso a toda prisa. Pero lo extraño no era solo el oro. Varias piezas presentaban símbolos conocidos. Una estrella, una curva serpentina, una marca en forma de corona. Ya no eran simples adornos. Hacían eco de los signos hallados en las profundidades del Éufrates. El mismo lenguaje de poder, engaño, realeza y advertencia parecía reaparecer. Esta vez no grabado en las paredes, sino oculto entre tesoros. La pregunta se volvió inevitable. ¿Quién lo enterró? ¿Era la riqueza de un sacerdote, un gobernante, una familia que huía? ¿O era algún otro tributo dejado cerca del río por personas que temían lo que yacía debajo? En la antigüedad, los tesoros a menudo se escondían durante la guerra, la invasión o el juicio. Pero esta vasija no fue colocada en una ciudad. Fue enterrada cerca del río, como si el agua misma marcara el secreto. Tal vez alguien esperaba regresar por ella. Tal vez nadie sobrevivió para volver. Y sin embargo, el oro no puede responder al miedo más profundo del corazón humano. Las joyas pueden ser enterradas, las riquezas pueden ser escondidas, los reinos pueden surgir y caer, pero ningún tesoro puede salvar el alma cuando Dios comienza a revelar lo que el hombre intentó ocultar. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y bajo el Éufrates, incluso el oro enterrado parecía plantear la misma pregunta. ¿Qué adoraban realmente estas personas? Pero el río no era lo único que cambiaba. Poco después de que se descubriera la vasija río arriba, comenzaron a circular informes desde los pueblos cercanos al Éufrates. Los árboles a lo largo de algunas partes de la ribera se habían incendiado repentinamente. Al principio, la gente pensó que se trataba solo de un pequeño incendio de maleza, del tipo que puede ocurrir cuando el suelo está seco y el aire caliente. Pero los testigos dijeron que las llamas se propagaron más rápido de lo esperado, extendiéndose a través de la hierba muerta, las ramas secas y las raíces agrietadas, como si la tierra misma estuviera a punto de arder. El lugar era inquietante. Durante años, el Éufrates había sido símbolo de agua, fertilidad, comercio y vida. Familias enteras habían vivido a sus orillas. Los agricultores habían dependido de él. Antiguos reinos se habían alzado cerca de sus riberas, pero ahora, en el mismo lugar donde el agua desaparecía, el fuego se elevaba. Algunos expertos ofrecerían explicaciones naturales. La sequía puede convertir los árboles en combustible. El calor puede resecar las raíces. El viento puede transportar chispas. La actividad humana, los gases subterráneos o las antiguas líneas eléctricas también podrían influir. Estas explicaciones son importantes y no deben ignorarse. Pero para quienes observaban las llamas, la coincidencia era innegable. El río se estaba secando, lugares ocultos quedaban al descubierto. Aparecían símbolos extraños, y ahora el fuego ardía junto al agua. Incluso quienes no creían en profecías sentían que la escena era profundamente inquietante. El humo se elevaba sobre la orilla del río como una señal. El resplandor naranja se reflejaba en el lodo expuesto. Lo que debería haber parecido un fuego común se sentía como una advertencia escrita en la tierra, en las escrituras. El fuego suele tener un significado profundo. Puede representar el juicio, la purificación, la prueba o la santa presencia de Dios. Cuando Moisés se paró frente a la zarza ardiente, el fuego no la destruyó, sino que marcó el lugar donde Dios hablaba. Cuando los profetas advirtieron a Israel, el fuego a menudo aparecía como señal de que el pecado, la rebelión y el orgullo no podían permanecer para siempre ante el Señor. Esto no significa que cada llama sea un acto directo de juicio. No significa que la gente deba entrar en pánico o hacer afirmaciones imprudentes.
Pero cuando el fuego se eleva junto a un río que se seca, ya vinculado a una advertencia bíblica, plantea una pregunta ineludible. ¿Acaso la tierra solo sufre de sequía? ¿O es la creación misma un recordatorio para que la humanidad despierte? Jesús advirtió que en los últimos días la gente vería escenas espantosas, angustia entre las naciones y señales que sacudirían la confianza humana. No dio esas advertencias para que su pueblo viviera aterrorizado, sino para que permanecieran despiertos, humildes, en oración y preparados. Los árboles en llamas se convirtieron en algo más que un evento local. Nadie pudo corroborar los informes. Ningún comunicado oficial los confirmó. Pero quienes afirmaron haber visto la figura describieron el mismo cambio. El miedo en sus corazones se disipó. No hablaron de pánico, sino de paz. Poco después, otra imagen inusual se extendió entre las comunidades cercanas. Sobre el río, se formaron nubes que, según muchos testigos, se asemejaban a la imagen de Cristo, un brillante contorno humanoide en el cielo, con luz que se filtraba a su alrededor. Algunos solo vieron nubes moldeadas por el viento y la luz del sol. Otros vieron un recordatorio del cielo. Se alzaron los teléfonos. La gente grabó el cielo. Algunos lloraron, algunos se arrodillaron. Algunos simplemente permanecieron en silencio. Una vez más, es necesario discernir. Las nubes pueden adoptar muchas formas. La luz puede crear imágenes impactantes. Las emociones pueden influir en lo que la gente cree ver. La Biblia advierte a los creyentes que no persigan ciegamente toda señal. Jesús mismo advirtió que el engaño aumentaría en los últimos días. Por eso, todo relato debe ser evaluado a la luz de las Escrituras, la oración y la sabiduría espiritual. Pero lo que sucedió después es lo más importante. La gente comenzó a reunirse cerca del río, no para adorar las nubes, ni el lugar, ni el misterio que yacía bajo tierra. Se reunieron para orar. Algunos abrieron sus Biblias y leyeron en voz alta. Otros confesaron haber ignorado a Dios durante años. Las familias se unieron pidiendo protección, perdón y guía. El miedo se transformó en oración. La curiosidad se transformó en arrepentimiento. El río, que se había convertido en símbolo de temor, ahora era un lugar donde la gente recordaba el nombre de Jesús. Y esa es la diferencia entre una advertencia y la desesperanza. Una advertencia aún da tiempo para rectificar. Una advertencia aún llama al corazón a casa. Una advertencia no se da para destruir a los humildes, sino para despertar a los dormidos. Jesús no se presenta aquí como pánico, sino como esperanza. Si los túneles hablan de oscuridad, Cristo habla de luz. Si las cámaras selladas hablan de esclavitud, Cristo habla de libertad. Si las señales alrededor del Éufrates hacen temblar a la gente, el Evangelio les recuerda que la salvación aún está disponible. Lucas 21:28 dice: Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. Ese es el verdadero mensaje, no el miedo, no la obsesión, no la adoración de señales, sino volver a Cristo mientras aún hay tiempo. El mayor peligro no es solo lo que pueda estar oculto bajo tierra. El mayor peligro es un mundo que ve advertencia tras advertencia y aún se niega a escuchar. Jesús jamás les dijo a sus seguidores que vivieran en la confusión. Jamás nos llamó a perseguir el miedo, a adorar misterios ni a fundamentar nuestra fe en rumores. Nos dijo que estuviéramos atentos. Nos dijo que oráramos. Nos dijo que estuviéramos preparados. Ese es el núcleo de este mensaje. Cuando las Escrituras hablan de los últimos días, no lo hacen para entretener a los curiosos. Hablan para despertar a los indiferentes. Hablan al padre que ha dejado de orar. Habla a la madre que carga con cargas silenciosas. Habla al creyente que una vez ardía de fe pero se ha enfriado. Habla al escéptico que siente que algo cambia en el mundo pero no sabe cómo explicarlo. Las señales a nuestro alrededor no deben enorgullecernos. Deben hacernos humildes. No deben llevarnos a afirmaciones descabelladas. Deben llevarnos de vuelta a la palabra de Dios. Jesús advirtió que muchos estarían distraídos, engañados y espiritualmente dormidos. Dijo que los días antes de su regreso serían como los días de Noé, cuando la gente continuó con su vida normal e ignoró la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Por eso, la verdadera pregunta no es si cada informe puede probarse. La verdadera pregunta es si nuestros corazones están preparados para estar ante Dios. Una persona puede sobrevivir a un desastre y aún así perder su alma. Una persona puede conocer la profecía y aún así no arrepentirse. Una persona puede estudiar los últimos tiempos y aún así no conocer a Cristo. Por eso, hoy, pídele que perdone tus pecados. Vuelve a abrir la Biblia. Ora con tu familia. Aléjate de lo que destruye tu espíritu. Elige la santidad en lugar de las concesiones. Elige la verdad en lugar de la comodidad. Elige a Cristo en lugar del miedo.
El río puede secarse, las naciones pueden temblar, pueden difundirse rumores extraños, pero la promesa de Dios permanece firme. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué crees que Dios está diciendo en este momento. Suscríbete al canal para más investigaciones bíblicas y comparte esto con alguien que necesite despertar. Gracias por ver el video y que el Señor Jesucristo te mantenga fuerte, fiel y preparado. No hubo ningún evento repentino que hiciera que la gente se detuviera a mirar. En cambio, el río Éufrates comenzó a retroceder lentamente día tras día, dejando al descubierto tierras que habían permanecido ocultas durante generaciones. Al principio, parecía una sequía normal. El nivel del agua bajaba, aparecía tierra seca, nada fuera de lo común. Pero entonces la gente se percató de lo que estaba aflorando. No solo barro, no solo rocas, sino formas, escalones de piedra que se elevaban en líneas rectas, aberturas en el suelo que parecían entradas, no grietas, senderos que parecían conducir a algún lugar, no formados por el agua, sino trazados con un propósito. Cuanto más retrocedía el río, más aparecían estas estructuras, y menos natural parecía todo. Entonces llegaron las cuevas, oscuras aberturas excavadas en la tierra expuesta, algunas estrechas, otras profundas. Y desde su interior, la gente empezó a oír sonidos, vibraciones graves y resonantes, no agudas ni aleatorias, sino repetitivas, casi como un patrón. Nadie podía explicar con claridad de dónde provenían. Algunos lo describían como presión que se movía bajo tierra. Otros dijeron que se sentía como un pulso profundo y constante, como si algo debajo no estuviera quieto sino activo. Fue entonces cuando comenzó a difundirse una idea diferente, porque en la Biblia, el Éufrates no es solo un río, es un lugar conectado con la profecía. En Apocalipsis 9:14, se habla de 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, retenidos allí hasta un momento específico. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Para muchos, ese verso fue en su momento un símbolo. Pero ahora, a medida que el río retrocede y comienzan a abrirse espacios ocultos, la conexión resulta más difícil de ignorar. Los pescadores que habían trabajado en este río durante años comenzaron a dudar. Habían visto inundaciones y sequías antes, pero nunca esto. Algunos se negaron a acercarse a las cuevas. Otros dijeron que el aire se sentía pesado, no solo seco, sino tenso. Los científicos siguen señalando causas naturales, el cambio climático, la sequía, la extracción de agua. Y esas explicaciones son reales, pero no explican el patrón. Todo lo que está oculto será revelado. Lucas 8:17. Durante miles de años, el Éufrates ha aportado historia, significado y profecía. Porque si el río está desenterrando lo que ha estado enterrado durante tanto tiempo, entonces la verdadera pregunta es, ¿qué más espera aún bajo él? Y entonces el suelo no solo reveló formas, reveló algo que nadie esperaba. Mientras el río seguía retrocediendo, se envió un dron para escanear una de las áreas recién expuestas. Al principio, todo parecía tierra firme, formaciones dispersas, nada fuera de lo común. Pero a medida que la cámara descendía, un detalle comenzó a destacar sobre la superficie opaca y agrietada. Un extraño objeto, pegado a una pared rocosa vertical, casi oculto a plena vista. Había una gran estructura dorada. No brillaba intensamente como el metal pulido, pero tenía un resplandor opaco y envejecido que la distinguía de todo lo que la rodeaba. Su forma era demasiado nítida, demasiado definida, demasiado simétrica para ser natural. Desde la distancia, parecía un panel. De cerca, parecía una puerta. El dron sobrevolaba lentamente, capturando cada ángulo. El objeto estaba incrustado en la roca misma, no apoyado en el suelo, ni inclinado, sino encajado en la superficie como si perteneciera allí. No había grietas visibles a su alrededor, ni señales de derrumbe, ni escombros que sugirieran que hubiera sido descubierto accidentalmente. Parecía estar colocado tras la misteriosa puerta dorada. Una cámara sellada se reveló lentamente. Dentro de la cámara se alzaban enormes y misteriosas figuras de piedra, que se asemejaban a estatuas del antiguo Egipto, aunque no se ha confirmado. Su altura oscilaba entre 2 y 2 metros, más altos que un ser humano promedio. Sin embargo, sus proporciones estaban equilibradas casi a la perfección, sin distorsiones, sin daños, sino intactas. Lo que lo hacía aún más inquietante era el espacio que las rodeaba. La roca circundante era completamente sólida. No había túneles, ni aberturas, ni ninguna entrada o salida visible, lo que plantea una pregunta ineludible. ¿Cómo puede existir una cámara sellada dentro de la roca sólida con estas estatuas de piedra ya en su interior?
¿Y de qué material están hechas exactamente? Los escaneos sugirieron algo inesperado. Las estatuas no eran completamente sólidas. Parecían huecas por dentro, compuestas de un material que no se pudo identificar. Ni de piedra ni de metal, algo intermedio. Pero el detalle que quedó grabado en la mente de todos los que vieron las imágenes fue este. Todas las estatuas estaban orientadas hacia la abertura, no colocadas al azar, ni dispersas, sino alineadas hacia la puerta como si supieran que se abriría.